Siguiente, trámite 360596, oficio número PML-236, Quito, Distrito Metropolitano, 9 de abril de 2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, por medio del presente, conforme lo previsto en el segundo inciso del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted considerar la siguiente petición de cambio del orden del día propuesto para la sesión número 586 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el 9 de abril de 2019 a las 15 horas, con la inclusión como segundo punto del orden del día de lo siguiente: aprobar la resolución de solidaridad con las y los servidores públicos cesados y solidarizarse con la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública, OSUNTRAMSA, por las agresiones físicas recibidas el jueves 4 de abril por parte de la Policía Nacional. Para el efecto, adjunto las firmas de las y los asambleístas que respaldan mi solicitud y el proyecto de resolución. Atentamente, Pavel Muñoz, asambleísta por la provincia de Pichincha. Hasta ahí el texto, señora Presidente. Tiene la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Con los legisladores y las legisladoras, lo propio con el país que nos puede ver. No soy muy amigo de los cambios del orden del día, Presidenta, pero ya es preocupante que cerca de mes y medio, casi 2 meses, que se han presentado un conjunto de novedades alrededor del mundo del trabajo, particularmente los servidores públicos, la Asamblea Nacional no haya dicho nada, al menos en el Pleno. Entiendo que algunas comisiones sí han presentado sus preocupaciones. En ese sentido, quiero ser breve y detallar en qué consiste este proyecto de resolución, que espera sinceramente pueda ser apoyado por el Pleno de esta Asamblea. El primero es expresar una solidaridad con los que han sido desvinculados del sector público, los cerca de 12.000 funcionarios que han sido despedidos entre diciembre del 2018 y febrero de este año. No tenemos una cifra actualizada, que es lo que ha pasado con marzo, y ahí me parece que al menos deberíamos expresar nuestra solidaridad con este sector de trabajadores. Lo segundo es condenar que estas cesaciones se hayan dado en ámbitos que son sensibles para la garantía de derechos. Se ha querido mostrar que hay un Estado abultado y se ha dicho que entonces hay que cortar ese exceso de funcionariado público en sectores que no son estratégicos y que no son relevantes para la garantía de derechos. Pero lo cierto es que hemos visto que al menos en 3 sectores se han dado estas desvinculaciones, en el caso de salud, educación y justicia. Y eso evidentemente debería preocuparnos, porque más allá de nuestra posición política e ideológica sobre cualquiera de estos puntos, son derechos que están consagrados en nuestra Constitución, y si el Estado no invierte lo que debe invertir en esos derechos, ¿cómo los vamos a garantizar? El tercer artículo habla sobre solidarizarse particularmente con OSUTRAMSA, que es la organización sindical del sector público de la salud. ¿Por qué? La semana anterior conversábamos con ellos y ellos nos cuentan que estaban en una mesa de negociación con el gobierno buscando que algunos de sus compañeros que fueron despedidos puedan ser restituidos. Tenían esta mesa de diálogo y el día que expresaban su malestar porque los acuerdos no se estaban cumpliendo, tuvieron represión o fueron sujeto de represión por parte de la Policía Nacional, así que evidentemente también no podemos sino expresar nuestra solidaridad. Y finalmente, para que ésta se convierta en una resolución que no solamente piensa en el funcionariado público, sino también en todos los trabajadores, decir que tanto hemos señalado que estábamos en contra de esas, digamos, enmiendas constitucionales que limitaron el techo de utilidades y que la Corte Constitucional se pronunció a favor de que sean eliminadas, por lo tanto ya no está vigente este techo de utilidades, cuyo excedente pasaba a financiar la seguridad social, particularmente de las madres, digamos que no tienen relación de dependencia. En ese sentido, si esa resolución ya ha sido dada de baja, entonces es importante que las autoridades estatales competentes den cumplimiento a lo resuelto por la Corte Constitucional. Este es el sentido de nuestra resolución, que espera ser apoyado por este Pleno. Presidenta, muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Señora secretaria, por favor, tome votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias.
104 asambleístas presentes en la sala, señora Presidente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día solicitado por la asambleísta Pavel Muñoz. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados. Gracias. 48 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 56 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio de orden del día solicitado por el asambleísta Pavel Muñoz.